que por esta invitación. Me siento además honrado porque tanto de este lado de la sala, excluyéndome por supuesto como del otro, hay quienes ostentan suficiente autoridad para hablar del doctor Velázquez, de manera pues que me siento distinguido de estar aquí con ustedes hoy. Quiero compartir con ustedes un comentario sobre una experiencia reciente con el doctor Velázquez y una reflexión sobre uno de los múltiples planos de esa personalidad tan rica y abundante en experiencias y en cualidades que fue la del doctor Velázquez. La experiencia, al igual que la reflexión que quisiera compartir con ustedes, nos permite destacar algunas de las virtudes que nosotros podemos reconocer en el doctor Velázquez y de las cuales fuimos todos pues, beneficiarios. La experiencia es la siguiente. Hace alrededor de 5 años yo tuve la idea de proponerle un proyecto y el proyecto consistía en una especie de recopilación testimonial de sus memorias y tomé prestado el título de su libro Confidencias Imaginarias con Juan Vicente Gómez y le propuse al señor Alberto González ¿por qué no hacemos un libro titulado Conferencias Reales con Ramón J. Velázquez? Y entonces el doctor González me dice, mira, me parece muy buena idea, pero ¿quién sería el interlocutor? Y yo le dije, usted, que es la persona que tiene las cualidades, que reunía todas las cualidades para ser un interlocutor válido con el doctor Velázquez, y además era también gocho, por lo tanto podía entenderse con él en el mismo lenguaje. Y también a él. Bueno, lo cierto es que una cosa es pensar en la idea y otra muy distinta es llevarla a cabo. Y lo primero que había que hacer era convencer al doctor Velázquez. Entonces recuerdo que ese proceso fue muy interesante desde el punto de vista de la conversación, de las experiencias y también lo fue desde el punto de vista gastronómico. Porque entonces nos reuníamos siempre en algún restaurante para hablar del proyecto. Que por cierto, en una de esas ocasiones, yo por razones de consideración con él, cuando traen el menú, digo, bueno, yo voy a tener cuidado con lo que ordeno para que el doctor Velázquez no se sienta incómodo. Entonces yo pido un consomé y un filete de pescado al vapor, y el doctor Velázquez, después del segundo vermú, decide que él se va a comer un paté de foie y un estofado de rabo de res. Pero al final fue muy moderado porque compartió conmigo el profiterol de chocolate. Bueno, en esas ocasiones uno podía constatar una de estas cualidades del doctor Velázquez, que es que aun cuando él le estuviese diciendo a uno que no, uno no sentía la negativa. Y eso no solamente me ocurrió a mí, me ha ocurrido a muchos amigos comunes. En estos días estaba conversando con un amigo común, con Elías Pino, me dijo que lo invitaron a un programa de radio y él precisamente destacó esa cualidad. Lo cierto es que fueron muchos los almuerzos en Le Petit Bistrot de Jacques y los desayunos en el Altamira Suite, donde se comía siempre, irremediablemente, un par de huevos fritos con tocineta, sin ningún tipo de remordimiento. Bueno, lo cierto es que pasa el tiempo, yo sigo conversando con Simón Alberto y tratando de unir esos dos esfuerzos, y finalmente en una ocasión trato de precisar al doctor Velázquez y entonces me dice, mire, lo que pasa es que eso de escribir las memorias como que está de moda. Y yo me enteré de que el doctor Rafael Caldera está escribiendo sus memorias. Entonces yo estoy pensando en eso. Ahí entendí que la respuesta era no. Y efectivamente, tiempo después salió un magnífico libro de Catalina Banco y el profesor González Escorihuela que se llama Ramón J. Velázquez, Un país, una vida, que es una recopilación muy bien armada de sus testimonios. Lo cierto es que
aquí, además de haber constatado su bonomía, la calidez de su amistad, su conversación, cuando hablo de conversación es un eufemismo, en realidad yo prefería oírlo que hablar yo con él. Y un adicional que era su desprendimiento y su generosidad, porque al final me dijo, mire, yo les voy a entregar a ustedes unos materiales para que ustedes publiquen un libro mío. Y Betulia puso en mis manos un conjunto de ensayos, algunos de los cuales habían sido ya publicados, otros no, que forman este libro que ustedes están viendo sobre la mesa y que se llama Caudillos, Historiadores y Pueblo, que yo no digo que es la última obra del doctor Velázquez, yo digo que es su obra más reciente. Cuando empezamos a trabajar esto, yo encuentro un material sumamente interesante y me percato de que hay una buena cantidad de citas que están entre comillas, entre ellas una de Jovito Villalba que toma alrededor de 2 páginas. Entonces le digo yo a Betulia, ¿no habrá alguna manera de conseguir las fichas del doctor Velázquez para rescatar esas referencias y colocarlas en el libro? Entonces me dice Betulia, mire, yo creo que eso va a ser difícil porque es que muchas de esas cosas me las dictó el doctor Velázquez. A mí me sorprende que pueda dictar una cita de esa longitud cuando uno tiene enormes esfuerzos para acordarse de una cita que tiene a lo mejor 3 o 4 palabras. Lo cierto es que acometimos la tarea con la autorización del doctor Velázquez de ponernos a investigar de dónde había sacado él esa referencia y de alguna manera logramos hacerlo en un altísimo porcentaje. Ese libro nos proporcionó a nosotros muchísimas satisfacciones, pero yo creo que la más importante de ellas es la satisfacción que a él le produjo en sus últimos días, porque recuerdo que cuando los acompañé aquel martes, comentaba Betulia que una de las últimas cosas que le había leído el doctor Velázquez eran precisamente pasajes de este libro. Entonces aquí, pues como corolario, anotamos nuevamente la calidez de su amistad, de su conversación, su inteligencia, esa capacidad retentiva, su infinita capacidad y dotación para comprender la intimidad de este pueblo y poder de ahí extraer conclusiones que le permitían a él, en alguna parte leí que dijo, la historia termina siendo el futuro. Esa es pues el primer comentario que le quería hacer. El segundo es una reflexión sobre un plano de su vida pública muy importante, y quiero compartirlo con ustedes porque pensando sobre lo que yo debía decir aquí hoy, y sobre todo un poco intimidado por el panel, dije, bueno, que como venezolano, no tanto como amigo, la pregunta que uno podría hacerse de la más reciente experiencia del doctor Velázquez como servidor público, que es un plano de la mayor importancia en su vida pública. Aquí se ha dicho, por Rodolfo antes, el doctor Velázquez fue secretario por 4 años, secretario general de la presidencia en tiempo de Rómulo Betancourt, fue ministro de Comunicaciones del doctor Caldera, fue presidente de la COPE, fue senador en varios periodos, fue presidente de la Comisión de Fronteras en el primer año del mandato del presidente Pérez y fue presidente de la República. De esta última experiencia yo quisiera resaltar algunos aspectos relevantes para el país y que son aquellos que efectivamente debemos recordar de esa gestión. El primero tiene que ver con un proceso de la mayor importancia política para el pueblo venezolano, y es el que se asocia a la elección de los gobernadores y alcaldes municipales. Por cierto, cuya ley fue redactor el doctor Velázquez cuando fue presidente de la COPE.
siendo presidente de la República, le correspondió entonces darle eficacia a lo que significaba el proceso de descentralización, que no era fácil en aquel momento, de tanta complicación política a estructurar algo como esto. Lo primero que hizo fue nombrar un ministro que se ocupara del asunto, estructuró toda la gestión que tenía que ver con las transferencias de competencia y además de eso logró armar el andamiaje normativo y legal que iba a sostener un proceso de suyo muy complejo, de extremado valor político y real para los venezolanos y que lamentablemente hemos visto revertirse, pero créanme, esa reversión es temporal, porque está en la propia naturaleza de nuestro sentir que eso sea una realidad y sea una realidad permanente. En ese proceso, yo me imagino que con clara conciencia del costo político que él estaba asumiendo, promulgó el impuesto al valor agregado. Lo hizo no solamente porque en aquellos momentos de gran precariedad fiscal había necesidad de instituir un impuesto que es de todos los impuestos el más virtuoso o el menos dañino. El más dañino es el que estamos sufriendo hoy en día, que es la inflación. Ese sí es un impuesto pernicioso y dañino. Y el diseño de ese impuesto, lo importante es que las regiones participaban de acuerdo a una fórmula de proporcionalidad en la recaudación de ese impuesto. Y eso era una comprensión inequívoca de la descentralización. Y el tercer aspecto, y con esto termino, tiene que ver con la crisis financiera. La crisis financiera del año 94, que empezó a gestarse a finales del año 92 y todo el año 93. Bueno, al doctor Velázquez le tocó enfrentar esa realidad. Estamos hablando de una crisis que se llevó con ella a los bancos que concentraban el 50% de los depósitos del público. El doctor Velázquez enfrentó esa situación no solamente con decisión, con capacidad, sino con mucho valor. Y le tocó, por cierto, anunciar cuál era el plan de medidas que se iba a instrumentar para enfrentar esa crisis. Y así lo hizo. Y no fue mayor el daño porque se tomaron las medidas que tenían que haberse tomado. Además de esto, pues, esa fue una gestión que no podía dejar por fuera un enorme esfuerzo de armonización política en un país que ya había comenzado a fragmentarse. De manera pues que de esa experiencia lo que debemos recordar es ese enorme aporte y nada más. Dicho esto, les agradezco mucho su atención y su paciencia.